ese coeficiente. Del 4,085 lo bajan al 0,475. En plena crisis, el coeficiente que nosotros hemos estado empleando durante todos estos años, parece ser que no pasaba nada. Y ahora, bueno, porque nosotros hemos sido unos salvajes y hemos pegado una subida. No, mire usted, nosotros lo único que hicimos fue, pues, dado que se nos pedía, o se decía desde la administración oportuna que había la posibilidad de equilibrar ese coeficiente, tampoco vimos que era una subida muy excesiva, y creemos que para poder equilibrar los presupuestos es necesario que se paguen impuestos. Si no, no se pueden hacer nada, ni dar servicios, ni nada de esto. O sí, endeudarse como ha estado endeudado este ayuntamiento hasta que hemos llegado nosotros, que hemos dejado la deuda bancaria a cero. Sí, usted ríase, pero es cierto, y ahí están las cosas. Yo lo único que le digo es que no se aprovechen este tipo de cosas para hacer política, digamos, demagógica, en el sentido de que cuando vienen unas elecciones prometemos algo, Señor ahora Riva, decimos... Muchísimas gracias. Perdón. Ha consumido el turno correspondiente al Grupo Socialista. El primero tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Primer turno. No es una cuestión de cuarto milenio, señora Ido, es una cuestión de gestión. Traemos hoy dos propuestas sobre rebaja fiscal, una del IBI y otra del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Quizás lo que llama la atención es que ustedes presenten una moción que se debatirá después como ruego, no sé, después de haber estado 4 años en el gobierno municipal y no haber introducido ninguna modificación ni para familias numerosas ni para sistemas de aprovechamiento energético, habiendo tenido una posibilidad tan evidente durante estos 4 años de gobierno. El señor Rivas piensa que el Partido Popular lo hace todo a la ligera. Usted habla del informe del interventor, no habla del informe del tesorero. En el informe del tesorero está perfectamente cuantificada la cantidad que va a suponer de rebaja en la recaudación, la modificación que proponemos del tipo de gravamen. Y no es una cuestión electoralista, es un compromiso evidente que el Partido Popular ha adquirido con los ciudadanos energéticos de rebajar la presión fiscal. Y eso que ustedes dicen, o que usted dice, de que el aumento del valor catastral de los bienes inmuebles, pues que no ha sido tan evidente, o que no era la única forma de proceder, pues les digo que no, porque mira, ante la misma petición, señor Rivas, de la Dirección General del Catastro Inmobiliario, de aplicación de coeficientes de incremento a los valores catastrales de los bienes urbanos en Nerja, señor Rivas, la respuesta de la alcaldesa, de la entonces alcaldesa de Nerja, el 29 de mayo, fue solicitar que se aplicaran los coeficientes de incremento para el año 2018 y sucesivos, del 3%. A la misma petición realizada por la misma entidad en el año 2019, el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, contesta que renuncia a la actualización de los valores catastrales en el coeficiente del 1,03 en nuestro municipio para el ejercicio 2020. Es decir, que el IBI, la cuota del IBI ha subido en Nerja porque ustedes solicitaron que se aplicara ese coeficiente de incremento del 3% a los valores catastrales de los bienes urbanos, sin ningún criterio técnico, porque consideraran que era una medida pues apropiada. El informe del interventor habla del equilibrio presupuestario, evidentemente, pero nosotros, si sabe que esta medida va a entrar en vigor para el presupuesto del año 2020, el equilibrio presupuestario lo analizaremos para el ejercicio 2020 y no necesariamente pasa por el endeudamiento, también pasa por el ajuste de gastos o mejorar la gestión en otros recursos. ¿Qué puedo decirle? Que el año pasado ya propusimos una modificación, exactamente la misma modificación de la ordenanza fiscal del IBI,
que votaron en contra, por cierto, señora Ido, usted votó en contra de rebajar el año pasado el tipo de gravamen del IBI. Y nada más, que vamos a seguir trabajando para rebajar la presión fiscal a los nerjeños y a las nerjeñas. Pues muchísimas gracias. Primer turno consumido de debate. ¿Algún portavoz solicita intervención para el segundo turno? La señora López. Señor, bien, pues entonces en primer lugar corresponde al representante portavoz de UPNER, García Beltrán. Segundo turno. Bueno, yo solo quiero decir que como ya lo manifesté en comisión, lo voy a apoyar y menos rifirrafe, lo que hay que hacer es bajar los impuestos, que este ayuntamiento tiene mucha pasta. Así que a mí me parece corto y lo que hay que hacer en el ejercicio que viene, aumentar lo que a la gente le hace falta. Gracias. Señora López, portavoz de Ciudadanos, segundo turno. Les recuerdo que es mala la memoria y uno expreso de sus palabras y de sus acciones. Ustedes, que pertenecían al equipo de gobierno anterior, recordará cómo Ciudadanos le exigía que se bajara la tasa de basura y se bajara la tasa de la escuela de música. Y casualmente, estando el compañero del grupo del PSOE, Guillermo Landolfi, llevó la bajada de la tasa de la basura como proponente él. O sea que esto del oportunismo no es nuevo, esto siempre ha existido. Al igual que nos ha pasado en muchas ocasiones que hemos presentado propuestas, se nos consideraban ruegos y hemos tenido que traer por urgencia para que se pudieran llevar a cabo. Dice el concejal Rivas que la subida no fue excesiva, la bajada tampoco. Se vuelve a los mismos tantos por cientos que ya había en el 2017. Al contrario, debería de ser más, porque usted bien sabe, por su propia experiencia, que aquí se han estado cobrando impuestos, ustedes no han propuesto ninguna bajada, pero sí les ha sobrado un montón de dinero, hasta el punto de que han devuelto los préstamos sin utilizarlos. Sí, se puede ver las inversiones que han gastado ustedes. Ahí están los presupuestos y han presumido de devolver dinero, de ahorrar, pero el pueblo sin inversiones. El tema de los impuestos es necesario para dar servicio, claro que sí, y para cubrir las necesidades del pueblo. Pero lo que no es justo tampoco es que no se bajen los impuestos y los ayuntamientos tengan dinero sin tener infraestructuras como deben de ser. Los ciudadanos comprenden que se tengan que pagar impuestos siempre y cuando tengan parques, tengan sus calles limpias y tengan los servicios que deben de tener. Dentro de la medida de este ayuntamiento se pueden bajar los impuestos. En las comisiones informativas ya informó la concejala de Hacienda que esto se va a tener en cuenta en el próximo presupuesto y entonces estará equilibrado, no hay ningún problema. Segundo turno, Grupo Socialista, señora Arrabal. Señora Ido, segundo turno, adelante. Gracias. Dos cosas. Una, que yo no he votado nada, porque yo no era concejal. Entonces, difícilmente tenía para votar. Por otro lado, en este caso somos Adelante Nerja Amaro, que sería Podemos e Izquierda Unida, pero ahora mismo está Andrés y estoy yo. Nosotros anteriormente hemos hecho poco, realmente. Había otros concejales, así que nosotros no nos podíamos meter en la misma bolsa. Y por otro lado, si el informe del tesorero dice cuál es el importe, el dinero que se va a detraer, que no se va a recaudar, los presupuestos deben de estar ya muy avanzados, porque estamos en noviembre y deberían de aprobarse ya. Entonces, ¿de dónde se va a quitar ese dinero? Porque ahí está el equilibrio presupuestario que usted comenta, ¿no? Pues haría falta saber de dónde se va a quitar ese dinero que se va a dejar de recaudar. Segundo turno, ahora sí, Grupo Socialista, señora Arrabal. Muchísimas gracias y buenas tardes. Yo solamente voy a hacer referencia a lo que dice el interventor. El interventor lo que emite es un informe que no es favorable en absoluto. En su momento, cuando se subió el 0,015% del coeficiente del IBI, era porque precisamente había un estudio en el que había que estabilizar el presupuesto y sobre todo por el techo de gastos. Pues bien, el tesorero lo que hace son cuentas y dice todo lo que se va a dejar de ingresar. Es lo único que hace el tesorero porque es su única función. Pero el interventor va más allá. Simplemente voy a leer el informe de intervención, que no entiendo
visto cómo le achaca al compañero Aído que no se puede hacer esa enmienda porque no sabe de dónde lo va a sacar, pero sin embargo a ustedes les pasa lo mismo. El informe interventor lo que viene a decir es, primero digan de dónde y luego hacer la modificación, que es lo que se tenía que haber hecho y no esto. Lo que pasa es que al meter la propuesta el grupo de adelante, pues ya aprovecha. El informe de intervención, lo primero, la conclusión dice: la viabilidad de la modificación, esta requiere cumplir las apreciaciones realizadas. ¿Cuáles son las apreciaciones? Para establecer el equilibrio presupuestario, porque dice que se incide en la estabilidad presupuestaria y en la regla de gastos, o neutralizar los efectos de la propuesta, el Pleno del Ayuntamiento tiene dos opciones: incrementar los ingresos con otro impuesto. ¿Cuáles? Díganlo, porque para eso tenía que haber venido aquí. O repercutir en los usuarios los servicios o infraestructuras públicas, es decir, o van a subir otros impuestos o va a depreciar los servicios municipales. Y dudo mucho que si 4 meses de limpieza con FCC no ha costado 1 millón de euros, vayamos a ahorrar en limpieza por lo menos en estos 4 meses. Entonces, el interventor lo que dice, antes de aprobar esto, el Pleno tiene que decir de dónde lo va a sacar, qué impuesto va a subir o qué servicio municipal va a dejar de dar o a qué infraestructura va a perjudicar. Eso es lo que realmente dice el informe interventor. Y la conclusión no es favorable. Dice que la viabilidad de aprobar hoy esto requiere cumplir previamente las apreciaciones realizadas. Muchísimas gracias. Nada más, muchísimas gracias. Consumido. Segundo turno y turno de cierre correspondiente al Grupo Popular, en este caso señora García Rojo. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Le quiero decir primero al señor Aído que en 6 minutos, intentamos ser eficaces, pero en 6 minutos es imposible montar un expediente y lo que es más difícil todavía y un reto poder llegar a ponerlo e incluirlo en la sede electrónica que dejaron ustedes. Por lo tanto, entiendo que mi compañera ya llevaría el trabajo bien hecho y bien adelantado cuando llegó ese momento. De hecho, en nuestro programa electoral está. Es lo que prometimos y es lo que estamos cumpliendo ahora, bajar los impuestos. Que se habla de muchas cosas, se intenta, no sé, como tapar el sentido de esta propuesta real, que es que los vecinos de Nerja paguen menos IBI a partir del año que viene. Bajada de impuestos, como prometimos en nuestro programa electoral. Eso es lo que traemos. Y si se preocupan tanto del equilibrio presupuestario, lo que el señor interventor dice en su informe, pues tuvieron la comisión informativa para preguntar, o durante estos días preguntarle a la concejala de Economía que cuál era la idea que tenían o cómo pensaba equilibrar el presupuesto. Pero que se queden tranquilos que ningún servicio se va a ver mermado, porque creemos que es posible bajar los impuestos y que se sigan cubriendo los servicios de forma eficiente, y lo vamos a demostrar. Igual que también se ha aludido a hablar de la bajada del IBI de naturaleza rústica, que se va al mínimo legal, es decir, que los nerjeños y nerjeñas que tengan parcelas rústicas van a pagar el mínimo que la ley establece. Una nueva bajada cumpliendo los compromisos del Partido Popular. Me hace gracia cuando ahora justifican la subida de los coeficientes el Partido Socialista con un informe, ha dicho que había un estudio y que había que aumentarlo. Durante muchos plenos escuchamos que es que Montoro le obligó a subir ese coeficiente. Montoro, y así lo venía diciendo, y el alcalde hoy le decía, ¿puede usted presentar ese documento certificando que ha sido Montoro? Un poco de respeto, señora Raval. ¿Puede usted explicar y demostrar que es verdad lo que está diciendo? Y cada vez que le decíamos que habían aumentado los impuestos, el IBI concretamente, pues ella decía que ella no lo había aumentado, que había sido Montoro, algo que se demostró posteriormente que era totalmente falso. Fue el Partido Socialista, en contra de lo que vino prometiendo a los nerjeños, quien subió el IBI. Por lo tanto, volvemos a lo que teníamos cuando gobernaba el Partido Popular y no nos quedamos aquí. Vamos a continuar bajando impuestos y demostrando, como ya he dicho, que es posible, sobre todo porque en tiempos de crisis quizás tenga alguna justificación, pero en el momento en el que el Partido Socialista aumentó el IBI no tenía ninguna explicación, ya que tenía bastante dinero en el banco y no estaba sustentado en nada el hecho de que aumentase los impuestos a los nerjeños en contra de lo que vinieron prometiendo. Por lo tanto, bajada de impuestos, bajada del IBI a los vecinos y vecinas de Nerja y también bajada al mínimo del IBI rústico, también para las personas que paguen dicho impuesto. Pues entonces, debate concluido.
Pasamos a la votación de la iniciativa y lo que se plantea, lo que vamos a votar es aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos en el sentido de modificar el actual tipo de gravamen reduciéndolo del actual 0,475 previsto en el artículo 3 al 0,461 para los bienes de naturaleza urbana. Del actual 0,4, igualmente previsto en el artículo 3 de la ordenanza, al 0,3 para los bienes inmuebles de naturaleza rústica. Lo que supondría, tal y como ha dicho la portavoz, fijar el nuevo tipo en el mínimo legal establecido en la Ley General Tributaria. Artículo 3 quedaría redactado tal y como acabo de expresar, fijando el 0,461 para el tipo de gravamen de los bienes de naturaleza urbana y el 0,3 tipo de gravamen para los bienes de naturaleza rústica. Aprobada provisionalmente la modificación planteada, se procederá a su tramitación reglamentaria tal y como establece el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y en tercer lugar, votamos que, caso de no presentarse reclamación alguna, la modificación provisional se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, entrando en vigor tras la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga. Pasamos, por tanto, a votar. ¿Votos a favor? La señora secretaria me... Bueno, voto a favor. Vale. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Vale. Se han obtenido un total de 13 votos a favor y 7 abstenciones y ningún voto en contra. Queda aprobada la propuesta. Siguiente punto del orden del día, propuesta conjunta, Alcaldía, Concejalía de Hacienda, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, planteando la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica. Señora Díaz, concejala de Hacienda, tiene usted el uso de la palabra. Continuando con el cumplimiento de nuestro programa electoral, planteamos la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica, de forma que aplicaremos una reducción lineal del 10% de la cuota del impuesto de circulación en el periodo 21-23, reduciéndolo en un 2,5% en este año y aplicaremos la bonificación del 50% para vehículos híbridos y del 75% para los vehículos eléctricos a partir del año 2020. Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica, quedando la redacción definitiva de los artículos 2, 3 y 4 como sigue. Artículo 2, coeficiente. De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuotas del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica del artículo 95.1 de la citada ley aplicable a este municipio queda fijado en el 1,718, a excepción de los vehículos de 12 hasta 20 caballos fiscales del artículo 3, apartado A, turismo, para los que el coeficiente de incremento se establece en el 1,820. El artículo 3, que recoge las tarifas y que no voy a leer porque es un poco extenso, recoge la cuota que se aplica a cada uno de los vehículos. Y el artículo, en el supuesto de que las cuotas mínimas fijadas en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, que son sobre las que se han aplicado los coeficientes y que han servido de base para fijar las tarifas previstas en esta ordenanza,
se modifiquen por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de años sucesivos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.2 del citado texto refundido, se aplicarán automáticamente a partir de ese momento sobre las cuotas que se fijen en la citada ley de coeficientes de incremento del 1,718 y del 1,820. Artículo 4. Bonificaciones. 1. Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota prevista en el artículo anterior los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que su correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. A tal efecto, se considerarán vehículos históricos los que reúnan los requisitos contenidos en el Real Decreto 1247/1995 de 14 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. 2. Gozarán de una bonificación del 75% de la cuota del impuesto los vehículos eléctricos. 3. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto los vehículos híbridos. Para tener derecho a estas bonificaciones será necesario solicitarlo por escrito al Ayuntamiento y acreditar documentalmente que los vehículos reúnen los requisitos exigidos para su obtención. El órgano competente estudiará la resolución en cada caso concreto. La bonificación empezará a aplicarse a partir del ejercicio siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar su aprobación. Segundo, una vez aprobada provisionalmente la modificación planteada, se procederá a su tramitación reglamentaria según establece el artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tercero, caso de no presentarse reclamación alguna, la modificación provisional se entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, entrando en vigor tras la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial